Origen del constitucionalismo en México. La historia comienza con un par de amigos, muy estudiosos y carismáticos, que estudiaban en la misma universidad. Ellos eran Eduardo y Raúl. ¿Qué tal, Lalo? Hola, Raúl. Siempre platicaban de las situaciones que les ocurrían o preocupaban para ayudarse mutuamente. ¿Qué haces por acá? Aquí pensando en una tarea que me tiene un poco estresado. Al conocer el contexto de la situación, Raúl se da cuenta de que su amigo está estresado por la escuela. Diablos, amigo. ¿Qué es eso que te tiene tan estresado? Es sobre mi tarea de constitucionalismo en México. ¿Tú sabes de eso? Raúl ayuda a Eduardo a conocer más sobre su tema del constitucionalismo, pues es un buen muchacho. Claro. ¿Quieres que te cuente? Te lo agradecería mucho. Raúl y Lalo recuerdan a sus amigos que son muy amables y estudiosos. Además, siempre los apoyan e incluso saben sobre muchas cosas. Perfecto. Además tenemos a nuestros amigos que nos pueden ayudar a conocer más del tema. Raúl nos cuenta que surgió una primera constitución política de la monarquía española, promulgada el 2 de mayo de 1812. Fue la primera vez que en México, cuando aún era la Nueva España, se planteó ideas de derechos y representación. Interesante, ¿no? La Constitución de Apatzingán fue producto de la conciliación de las fuerzas insurgentes tras varios años de lucha contra el gobierno colonial español. Buscaban la creación de un nuevo orden político. De ahí podemos pasar con la Constitución de Apatzingán, que también me interesa. Raúl le cuenta a Eduardo que en 1814, mientras el movimiento insurgente luchaba por la independencia, José María Morelos y Pavón impulsó un documento fundamental que establecía principios. Se incluían principios como la soberanía popular, la división de poderes y la protección de los derechos humanos. Ya veo, y esa fue la conocida Constitución de Apatzingán. Ahora dejemos que los muchachos te hablen más del tema. Casi son expertos. Les agradezco. Hola, Lalo, ¿listo para continuar? Hola, Diego. Sí, síganme contando más. Diego continuó explicando a Eduardo que la Constitución de Apatzingán fue promulgada el 22 de octubre en el contexto de la lucha insurgente, liderada por José María Morelos y Pavón. Como te decía Raúl, se le conoció como la Constitución de Apatzingán, porque fue clave para establecer principios como la soberanía popular y eso. Así es. ¿Soberanía popular? Sí, me refiero a que ya no quieren depender de la monarquía española. El poder reside en el pueblo y no en un rey. A pesar de su avance, la Constitución de Apatzingán no pudo implementarse debido a la difícil situación que vivían los insurgentes perseguidos por el ejército realista. Es impresionante cómo luchaban por un cambio, aunque las condiciones eran complicadas. Sí, pero ese documento sembró las bases para futuras constituciones, como la de 1824, después de lograr la independencia. Pero ya te he hablado mucho de esta constitución. Que alguien más te hable de algo más. Gracias, Diego, pero qué interesante. En eso llega otro amigo de Lalo, chino y greñudo, a decirle qué siguió después en el canon constitucional en México. Cámara, bro, ¿cómo estás? Veo que ya te dieron una embarrada sobre un poco del constitucionalismo. Cámara, chino, si ya me dieron mucho contexto. ¿Qué me dirás tú ahora? Agárrate, porque después vino la Constitución de 1824. Esa ya fue la primera que sí se puso en marcha en México. Fue como decir, ahora sí, vamos en serio. Aunque tampoco te creas que todo era color de rosa.
¿Neta? O sea, esa sí pegó más chido que traía de diferente, porque el país seguía todo sacudido después de la independencia. Exacto. Todavía era un despapalle. Pero al menos esta constitución nos dio forma como república. Mira, se inspiraron en el modelo gringo de Estados Unidos. Con eso de dividir poderes en ejecutivo, legislativo, judicial, pero ajustándolo. Ah, ya. Entonces, ahí fue cuando empezaron los estados y los gobernadores, como en las elecciones actuales. Ándale, justo eso. El problema fue que algunos no querían tanta libertad para los estados. Y así empezó la bronca entre federalistas y los centralistas. Era un tiro y afloja como partido de la América. Este vato. A los centralistas les gustaba todo controladito desde el centro. Pero a los federalistas querían que cada estado hiciera lo suyo. Ya entendí. Como siempre peleándose por el poder. ¿Y esta constitución duró mucho o también se fue para atrás como otras? Duró un rato. Pero llegó Santana y mandó todo a volar con sus caprichitos. Fue en 1835 cuando la cambió por las 7 leyes para hacer todo bien centralista. Haz de cuenta que regresaron a un sistema más autoritario. Pero la de 1824 marcó historia porque dejó la idea de que México podía organizarse. En serio, aunque fuera por caídas y tropiezos. Ya veo. O sea, la Constitución de 1824 fue el primer intento de mantener el orden y estructura del país, ¿no? Un pasito más, aunque no fuera el definitivo. ¿Cómo lo ven? Así mero, mi buen. Y gracias a esa base, fuimos aprendiendo. Es como cuando juegas un partido y pierdes, pero al menos sabes qué cambiar para la próxima vez. Eso nos llevó a pensar en cosas más chidas, como la de 1857 y después la de 1917. Pasito a pasito, papá. Pero de eso te hablará alguien más, mi buen. Hasta aquí mi reporte, bro. Me lleva. Oigan, entonces, ¿qué tanto saben de la Constitución de 1857? Ya solo sé que el 5 de febrero nos dan el día libre. Pero ahora que lo mencionan, nunca entendí por qué tenemos más constituciones. Sí, escuché que mi papá dijo algo de que fue súper importante para México. Eduardo, curioso, comienza a preguntar sobre la Constitución de 1857 y 1917 a sus amigos. En 1857, tras intensos conflictos, se promulgó una constitución que garantizaba derechos como la libertad de expresión e igualdad. Sin embargo, no resolvió los problemas sociales, lo que desató más conflictos, como la Guerra de Reforma. ¿Y la de 1917? La de 1917 fue una respuesta a la Revolución Mexicana, incorporando derechos sociales como la educación gratuita, la reforma agraria y los derechos laborales. Esta constitución sigue siendo la base de México moderno. Ahora que recuerdo, mi abuelo me dijo que la de 1857 fue la primera que hablaba de igualdad, pero después todo se complicó con la Revolución Mexicana y tuvieron que hacer la de 1917. Eso suena interesante. También sé que esa constitución ayuda a los campesinos y a los trabajadores. Eduardo, intrigado y con respuestas al aire, pregunta a sus amigos más del tema, pues saben que es un tema bastante importante. Lo sé, Anita, aunque dirás, ¿por qué tantas dudas? Pero aún así, como algo escrito puede cambiar tanto. Pues debe ser porque es como un libro de reglas. Si no lo sigues, se arma el caos. Las palabras de Anita lo hicieron reflexionar. La Constitución no era solo un conjunto de leyes,
era la base de cómo vivía el país. Oh, vaya, todo suena muy interesante, pero ¿por qué crees que se han hecho varios cambios? Pues porque las leyes tienen que adaptarse a los tiempos, como ahora ya son más de 700 reformas. Todos los amigos se reían y miraban, sintiendo que de alguna manera también formaban parte de esa historia. Sabían, no era un solo libro, sino un compromiso que seguía vivo, esperando que las futuras generaciones lo cuidaran. Es increíble, ¿no, Eduardo? Sí, pensar que desconocía. El saber que todos somos iguales. La base está ahí, derechos y justicia. Ya, vamos por un elote. ¡Vamos, Simón!